La Biblia no utiliza la palabra aborto para referirse a la expulsión provocada de un feto humano. Sin embargo, muchos versículos nos ayudan a entender cómo ve Dios la vida humana, incluyendo la de un niño que no ha nacido. Aquí están algunas enseñanzas bíblicas relevantes. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Este versículo establece la pena capital por asesinato. Quien derrame sangre humana intencionalmente debe ser ejecutado por orden de las autoridades civiles. La cláusula, por el hombre, amplía su alcance. Algunos creen que se refiere a testigos, mientras que otros lo ven como una referencia general a la humanidad. Para inspirar en los seres humanos el respeto por la imagen de Dios que hay en todos nosotros. La pena capital era necesaria porque la vida humana es sagrada, destruir la vida humana es atacar a la imagen de Dios. Un crimen tan terrible solo se podía rectificar ofreciéndole de vuelta a Dios la vida del asesino. Sin una norma así, la vida humana se habría convertido en algo barato, y habrían sufrido causas humanitarias como la de los derechos humanos, los derechos de la mujer y los derechos de los niños. Hay quienes piensan que más tarde, Jesús cambió la forma en que se debía usar el código criminal. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. El salmista nos ofrece una profunda reflexión sobre la fuente de la vida y la luz de Dios, enfatizando que la fuente de la vida verdadera y suprema es Dios. Solo podemos conocer a Dios por sí mismo, ya que el sol no se contempla con otro resplandor que el que brota de sí mismo para nosotros. La fe en el Dios viviente tal como se revela a sí mismo es la luz de todo nuestro conocimiento. También nos recuerda que Dios es la luz. En el cuarto día de la creación, Dios concentró toda la luz en Cristo. La luz fluye a través de la naturaleza, la gracia y la gloria, y la luz es la Trinidad. Conocemos a Dios por sí mismo, en tu luz veremos la luz. Debemos considerar que algunos no tienen vida espiritual, aunque puedan tener vida física, intelectual y social. Sin embargo, lo mejor de la vida sin Dios no es vida en verdad. La verdadera vida proviene de Dios y se encuentra en su luz. En resumen, el salmista nos invita a buscar la luz de Dios y a conocer a Dios por sí mismo. En su luz, encontramos vida verdadera y significado. Si algunos riñeren, e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Estos versículos presentan una situación legal intrigante relacionada con el daño a una mujer embarazada. Se nos señala que si dos hombres pelean y hieren a una mujer embarazada, causando un aborto sin daño adicional, el culpable debe ser multado según lo determine el esposo y los jueces. Este versículo se refiere al valor de la vida humana y la responsabilidad de protegerla. Se destaca que la ley aquí establece una multa en lugar de la pena de muerte. Si la mujer muere, se aplicaría la ley del talión, vida por vida. Sin embargo, si solo hay un aborto, la multa es apropiada. Esto muestra la importancia de la vida prenatal. También se explica que la ley no considera el aborto como homicidio. La multa es una compensación por la pérdida del feto. Sin embargo, si la mujer muere, se aplicaría la pena de muerte. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. David reconoce que Dios está involucrado en la creación de cada ser humano desde el momento de la concepción. Dios no solo ve la sustancia informe del embrión, sino que también conoce todos los días futuros de esa persona, incluso antes de que sucedan. Y de una forma poética David nos habla de las intenciones de Dios y sus mejores deseos para los humanos. David no está diciendo que Dios ha escrito el guión de nuestras vidas con tinta indeleble. Solo está reconociendo que Dios tiene planes para nuestra vida, en los que se incluye el número de días que nos concederá. Un tema general impregna estos versículos, de alguna manera Dios participa en cada detalle de nuestra vida, incluso nuestra formación. Se usa un lenguaje poético para expresar lo incomprensible, que Dios soberanamente nos crea conforme a su voluntad. Este tema general del papel que Dios desempeña en nuestro desarrollo puede por lo menos servir de base para entender cómo tratar algunos aspectos difíciles que tienen que ver con los no nacidos. Aspectos tales como, ¿son las malformaciones de nacimiento la voluntad de Dios? ¿Qué se puede decir de los abortos involuntarios o espontáneos?
¿Son algunos de los métodos de control de la natalidad aceptables o son todos solo intentos de controlar lo que le pertenece al creador de la vida? Por cierto, la tecnología prenatal y neonatal ha extendido el campo de las inquietudes éticas de nuestros días, tales como el aborto voluntario, la inseminación artificial y la fecundación in vitro. El Salmo 139 provee un buen fundamento sobre el cual construir un marco bíblico para tratar estos asuntos controversiales. Estos versículos nos aseguran que Dios está profunda y personalmente preocupado por cada vida humana, aún antes del nacimiento. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Esta es una declaración poderosa que revela el llamado y la consagración del profeta Jeremías. Dios revela a Jeremías que su llamado no fue accidental. Antes de su concepción, Dios ya lo conocía y tenía un propósito específico para él. Se enfatiza la soberanía divina en la vida de Jeremías y cómo Dios lo había destinado para ser un profeta desde antes de su nacimiento. Dios no solo conoce a Jeremías, sino que también lo santifica. Esto significa que lo separa y dedica para un propósito sagrado. Jeremías fue designado para ser un profeta no solo para Israel, sino también para las naciones. Su mensaje trascendería fronteras y culturas. Dios nombra o llama a personas antes que nazcan en el sentido que Él tiene un plan y un propósito para cada persona. En resumen, Jeremías nos recuerda que Dios nos conoce profundamente, nos capacita y nos llama a cumplir un propósito específico en su plan divino. Porque no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre. Jeremías está expresando su angustia y desaliento. Ha enfrentado persecución y rechazo por proclamar la palabra de Dios. Está luchando con su llamado profético y la oposición que enfrenta. A pesar de su fidelidad, se siente abrumado y desanimado. Este versículo no es una aprobación del aborto como forma de escapar de los tragos amargos que la vida trae consigo. Solo es una forma poética en la que Jeremías expresa su angustia y su desesperación. Por haberlo llamado Dios a pronunciar juicios sobre el pueblo que él amaba, se había vuelto sumamente impopular, sus enemigos tramaban su muerte, y sus supuestos amigos buscaban la manera de acusarlo. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Lucas relata un momento significativo en la historia de la visitación. María, después de recibir la noticia del ángel sobre su embarazo, se apresura a visitar a su prima Elizabeth, quien también está esperando un hijo. Juan Bautista, aún no nato, muestra sus emociones al estar frente a su Señor, también no nato aún, saltando en el vientre de su madre. Esto nos muestra que las emociones humanas se forman en el vientre materno y se expresan aún antes del nacimiento, lo que nos habla de que el ser que aún no ha nacido es una vida humana. En situaciones donde está en peligro la vida de la madre o del niño, la Biblia no proporciona una respuesta explícita sobre si el aborto es malo. Es importante buscar la guía de Dios y considerar todas las circunstancias con sabiduría y compasión. Dios ve la vida humana como algo de gran valor y propósito. Según la Biblia, Jehová es el creador de todos los seres vivos, y la vida es un regalo que Él nos da. Dios creó a todos los seres vivos y nos proporciona los alimentos, el agua, el aire y el entorno para vivir. Nuestra existencia es un reflejo de su voluntad. Dios desea que respetemos la vida, tanto la nuestra como la de los demás. El ejemplo de Caín y Abel muestra cómo Dios castigó el asesinato y valoró la vida humana. La ley mosaica indicó que no se debía causar la muerte de un feto no nacido. Por lo tanto, el aborto va en contra de la voluntad de Dios. En resumen, Dios ve la vida humana como algo sagrado y valioso, y espera que la tratemos con cuidado y respeto.